Un placer poder compartir estas madrugadas con ustedes. Digo madrugadas porque acá son todavía las 4 de la mañana, pero es una gran bendición este año bíblico. Gracias por la invitación. Así como nos decía el hermano Daniel, hoy veremos la entrega de la ley. El pueblo de Israel, hemos estado viendo cómo va por el desierto y en el capítulo de ayer llegaron al monte Sinaí. Y así como Dios le había prometido a Moisés en el momento en que lo llama junto a la zarza ardiente, que eso era en el monte Sinaí, le dice, aquí en este monte el pueblo me va a adorar, me van a conocer, van a escuchar mi voz. Y pues así se cumple, el pueblo llega al monte Sinaí y Dios va a hablar con su pueblo. Y el día de ayer veíamos que Dios les da ciertas instrucciones para que el pueblo pueda estar listo para poder soportar la presencia de Dios. Entre ellas, una de suma importancia era la limpieza. Debían bañarse. Y una persona preguntaba, ¿cómo hacían para ir por el desierto y bañarse? Tener la limpieza que Dios estaba requiriendo de ellos. Bueno, la respuesta es el agua de la roca. Esa roca, dice Pablo, que lo siguió por todas sus peregrinaciones. Así que siempre tenían disponible la limpieza física. Esa agua, que más tarde en el santuario se derramaba sobre el altar del sacrificio, así como vimos en el capítulo de Manos sin Sangre, o el sacerdote tomaba una jarra de esa agua y la derramaba sobre el altar del sacrificio, que estaba en el atrio del santuario, era un símbolo del único que se simbolizaba en todos los sacrificios del santuario. Aquel que vino a este mundo, a esta tierra, y murió para redimirnos del pecado. Así que es el único medio por el que podemos obtener la limpieza, tanto la espiritual como la mental. Al tercer día, el pueblo estaba listo para poder encontrarse con su Dios, y bien temprano esa mañana nos dice la inspiración que bajaron dos seres para encontrarse con el pueblo, un padre y su hijo, y ambos están sobre el monte Sinaí y van a proclamar la ley a su pueblo. Y la cita sigue diciendo, la ley fue proclamada, para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en su relación con los idólatras de Egipto, entendieran lo que constituye el verdadero culto a Jehová. Ese es el objetivo de Dios, repetirle la ley, porque la ley no fue dada en el Sinaí. La ley había sido dada desde el principio, con Adán y Eva. Entonces es para que puedan saber en qué constituye el verdadero culto a Jehová y cuál es el Dios, porque en su relación con los egipcios se habían olvidado de esto. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Lo primero que Dios hace es identificarse con su pueblo y le recuerda al pueblo lo que constantemente se le había olvidado, y es que es Dios y no Moisés quien los sacó de tierra de Egipto. Una vez que al pueblo le queda claro quién es el que dirige a Israel, va a comenzar a dar la ley. Y en esta ocasión me gustaría que leyésemos los mandamientos como dice la inspiración que debiésemos leerlos. Dice, los 10 mandamientos con sus órdenes y prohibiciones son 10 promesas que se nos aseguran. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está el meollo y la sustancia de la ley de Dios. Aquí están bosquejados los términos de la salvación para cada hijo e hija de Adán. Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Son 10 promesas. Y en los siguientes versículos vamos a ver la gramática y vamos a ver cómo es que toma sentido la manera como están escritos. Y Dios está diciendo, obviamente a través de su Hijo, porque recordemos que después de la entrada del pecado en este mundo, toda la comunicación entre Dios y el hombre es a través de Cristo, el intermediario. Y les está diciendo, así como cumplí mi promesa de sacarte de Egipto, tengo poder para cumplir estas promesas en sus vidas, en tu vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando leía los mandamientos, siempre me preguntaba, ¿por qué dice no tendrás? Te acordarás, no harás. ¿Qué no tendría que decir no tengas,
acuérdate, no hagas, porque se supone que son los mandatos de Dios, ¿no? No la entendía hasta que leí esta cita que recién leímos, donde dice que leamos los mandamientos como promesas de parte de Dios. Y ahí todo comenzó a tener sentido. Dios me está prometiendo que no tendré dioses ajenos. Me está prometiendo que me acordaré, me está prometiendo que no voy a hacer. Y ahora comencé a ver los mandamientos desde una nueva perspectiva. Porque, ¿cómo nos puede pedir Dios que hagamos algo que no podemos hacer? Pero si Él nos promete que lo vamos a hacer, que Él lo va a hacer en nosotros, si se lo permitimos, no hay un por qué no podamos llegar a la perfección. Y el secreto es simple. Reclamemos las promesas que están aquí vigentes, porque mientras exista la tierra, dijo Cristo que ni una jota ni una tilde de la ley, de los 10 mandamientos, va a pasar. Así que son 10 promesas vigentes para nosotros. Cuando llego a escuchar personas que dicen que los mandamientos ya no están vigentes, me duele saber que están despreciando las promesas de Dios. Esas promesas no solo eran para los judíos, también son para nosotros. Y al Dios decir, no tendrás, no está hablando a una comunidad, ni a un grupo de personas. Está hablando personalmente, individualmente, a cada lector, a cada oyente. Hoy Dios te está prometiendo, ten la seguridad que no tendrás dioses extras aparte de mí. Entonces, la pregunta es, ¿estamos teniendo o estás teniendo dioses ajenos en tu vida? La inspiración nos dice, ¿somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Y ojo que esta cita no la está escribiendo la sierva del Señor para los mundanos o para otras religiones, se lo está escribiendo a los adventistas del séptimo día. Y dice, ¿somos adoradores del Dios viviente o de los ídolos? Quizá no haya santuarios externos visibles. Quizá no haya imágenes para que se posen en ella los ojos. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas, de ideas fomentadas o de los objetos, así como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso, como lo hicieron los servidores de Baal. Dice la cita que si tenemos un falso concepto de Dios y de sus atributos, estamos en idolatría. O sea, estamos rompiendo el primer mandamiento. En otras palabras, si no conocemos a Dios, estamos tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como los israelitas cuando adoraban a Baal. Y en muchas ocasiones, hace tiempo atrás, cuando leía estas historias, las historias del pueblo de Israel cuando dejaban de adorar a Dios y comenzaban a adorar a Baal, me preguntaba, ¿cómo es posible que el pueblo especial de Dios, el pueblo de aquel tiempo, tuviera otro Dios? Al seguir estudiando, me di cuenta de que la mayoría del pueblo de Israel no lo hacía en rebeldía abierta. La mayoría no eran conscientes de decir, bueno, me voy a poner a adorar a este Dios porque, bueno, pues me dio la gana y me voy a cambiar de Dios. No, ellos sinceramente, cuando estaban adorando a otros dioses, creían que esos ídolos que estaban adoptando de las otras naciones eran el Dios verdadero. De hecho, Baal no es un nombre malo, o el nombre de un dios por allá que se inventaron extraño. En hebreo lo que significa Baal es Señor. Entonces, cuando los israelitas están adorando a Baal, ellos están pensando que están adorando al Dios de la Biblia, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios verdadero. Y una vez que entendí esto hace varios años atrás, dije, solo en este punto, como iglesia adventista del séptimo día, como Israel espiritual, como el Israel actual, no estamos imitando al Israel antiguo. En todos los demás sí. En las quejas, en la carne, en el malagradecimiento, en todo lo demás aplica. Pero en este, no, porque nosotros no estamos adorando a otro Dios, y mucho menos pensando que adoramos al Dios verdadero. Y es que
Como iglesia no estamos cogiendo a otro Dios, ni al Dios de otras naciones, y menos le estamos poniendo el nombre que es el Dios verdadero. Nosotros sí tenemos al Dios de la Biblia. Mis ilusiones. Tremendo asombro que me llevé cuando leí esta cita que acabamos de leer. Si no tenemos conceptos claros de Dios y de sus atributos, o sea, si no conocemos al Dios que estamos sirviendo, estamos tan ciertamente adorando a un Dios falso y no al que dictó la ley en el Sinaí. Y entonces, en ese momento que entiendo eso, o que leo esa cita, comencé a preguntar, y ciertamente me encuentro que los adventistas no tenemos en la actualidad conceptos claros de Dios. Dicen que es un misterio, que en esta tierra no podremos conocer a Dios, que nuestra mente finita no es capaz de comprender quién es Dios, ni de conocer al Dios que estamos adorando, que no se tiene un texto en la Biblia para probar la doctrina de Dios que afirmamos creer. Y aún comencé a encontrarme con personas que decían, no es importante conocer a Dios aquí en la tierra. De hecho, es imposible. Será hasta en el cielo donde lo conoceremos. Es más, en una ocasión, hablando con un misionero de la iglesia, le hablé un poco del tema, le pregunté, y él me dijo, yo ahorita estoy ocupado en predicar el evangelio, y no me puedo distraer en este tema de estudiar quién es Dios. Y aún pastores diciendo que es imposible conocer a Dios, que si no pueden conocer a su esposa, menos a Dios. Pero la Biblia no nos mandó a conocer a la esposa, nos manda a conocer a Dios, o al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y en el primer mandamiento con el que Jehová comienza a hablar a su pueblo, y que tiene vigencia hasta nuestros días, les está hablando a tener un conocimiento claro del Dios al que están sirviendo. Aférrense a esa promesa y comiencen a investigar quién es el Dios de la Biblia, para que no se vayan a encontrar rompiendo la ley de Dios desde el primer punto. Y todo por no reclamar la promesa. Dios comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando Jesús vino a la tierra, vino a mostrar al Dios invisible, quién era el único Dios. Dijo en Juan capítulo 17, el versículo 3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo. Y ahí puse otra versión que me llamó la atención, como lo dice tan claro, o sea, para que no quede ninguna duda. Y yo dije, ahora toma sentido, claro, porque al cielo no entrará ningún transgresor de la ley. Y la vida eterna es entrar al cielo, ¿no? Es tener esa vida que se compara con la de Dios, como dice la inspiración. Y hay muchos textos más en la Biblia donde nos dice que solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Deuteronomio 6:4, en 1 Corintios 8, en los versículos 5 al 6, donde dice que aunque haya muchos que se llamen dioses, porque haya muchos en la Biblia que podemos encontrar que se les da el título de Elohim, como veíamos en el capítulo 7 de Éxodo, ahí hay un ejemplo. Aún así, aunque se llame a muchos Dios en la Biblia, para nosotros solo hay un Dios, y ese es el Padre. Y más tarde el apóstol Pablo sigue diciendo un Dios y Padre de todos, o sea que el Padre es el único Dios verdadero. Ese Dios único, el verdadero, ninguno de los hombres lo ha visto. Es invisible. Y una vez que deja claro cuántos dioses hay y quién es el único Dios verdadero, Dios comienza a hablar de su imagen, del único medio por el que va a aceptar la adoración. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Unos pocos han condenado los cuadros, argumentando que son prohibidos por el segundo mandamiento y que todo lo de esta naturaleza debiera ser destruido. Eso lo mencionaba la sierva del Señor. Entonces, ¿qué significa el segundo mandamiento? No nos está hablando de cuadros. El segundo mandamiento prohíbe el culto de esas imágenes.
Pero Dios mismo empleó cuadros y símbolos para representar ante sus profetas lecciones que quería que dieran al pueblo, y que así podían ser mejor entendidas si hubiesen sido dadas de otra manera. ¿Por qué no necesitamos hacernos imágenes para adorar a Dios? Porque aunque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él vino a la tierra para dar a conocer a su Padre. Y Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15, dice que Cristo es la imagen de Dios. De ese Dios invisible, Cristo lo representa. Cristo es su imagen. Dios no necesita que hagamos otra imagen de Él. Él ya tiene su imagen por medio de la cual Él es adorado. Él recibe la adoración. Y ustedes saben que Satanás siempre intenta replicar lo que Dios creó. En 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 20, el apóstol Pablo les dice que cuando los idólatras están adorando una imagen, no están adorando en sí a la imagen, sino que es el medio por el que adoran a aquel que está representado en la imagen. Y en estos casos dice el apóstol Pablo que esas imágenes que se adoran en realidad están representando a los demonios. Entonces, de parte de la humanidad caída, la única adoración que recibe Dios es a través de su imagen, es a través de su Hijo unigénito. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Entonces, cuando estamos adorando una imagen, estamos adorando a aquel a quien representa la imagen. Por eso Dios dice, no se hagan imágenes. Yo ya tengo mi imagen y esa imagen es mi Hijo. Y es por medio de mi Hijo solamente que yo recibiré la adoración. Si ustedes adoran a través de otro o adoran a otro que no sea yo y mi Hijo, se van a topar con mis celos. Porque ustedes saben que la relación entre Dios y su iglesia en la Biblia está comparada con la relación entre el esposo y la esposa. Así que dice Dios, va a haber celos en mí. Y es que Dios no se pone celoso con otras personas que no dicen adorar al Dios de la Biblia. Con los que están adorando a otros dioses. Porque ellos no dicen, o esas iglesias, esas religiones que no son cristianas, no dicen que Cristo sea el esposo de la iglesia. Pero cuando la que dice ser su esposa anda coqueteando con otros, anda adorando a otros, Dios dice, ¿qué pasó? Y aún más, dice el texto que aquellos que conociendo al único Dios verdadero, que está revelado en la Biblia claramente, porque la vida eterna consiste en conocerlo, rehúsan reconocerlo y aceptar un claro, así dice Jehová, lo están aborreciendo. Y el apóstol Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Al Padre que está sentado en el trono y a su Hijo que está sentado a la diestra. Y eso es como lo vieron en todas las visiones que podemos ver en la Biblia. Ven al Padre sentado en el trono y a Cristo de pie a la diestra de Dios. Y esa maldad de tener a otro Dios, aparte del único Dios verdadero y de su imagen, va a ser castigada, dice el mandamiento, hasta la tercera y la cuarta generación de los padres sobre los hijos. Así que si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y aún la cuarta generación hacia atrás tuvieron otro Dios que no es el Dios de la Biblia, esa maldad va a ser visitada en nosotros. Y según la ciencia, eso se llama genética. En nuestra genética vienen enfermedades que nos van a hacer más propensos a sufrirlas a causa del pecado. Y esa degeneración, esa enfermedad, es el resultado de transgredir la ley de Dios, especialmente este mandamiento que habla en cuanto a Dios y cómo adorarlo. Por eso es que cuando los israelitas se olvidaban del Dios verdadero y comenzaban a adorar a otro, creyendo que era el Dios verdadero, venían enfermedades. Y no solo a ellos,
también a los animalitos y aún a la misma tierra. Satanás no puede expulsar a Dios de su trono, pero mediante el sistema de idolatría planta su propio trono entre el cielo y la tierra, entre Dios y el adorador humano. O sea que la inspiración nos está diciendo que si no tenemos cuidado, Satanás se puede colar en nuestra adoración. Si ponemos a otro que intercede, a otro entre Dios y el hombre, que según la Biblia ya vimos que Dios es el Padre, si ponemos a otro, vamos a estar colando a alguien más en la adoración. En una ocasión, un pastor adventista vino a la iglesia a la que asisto y él dijo, tenemos dos intercesores. Cristo intercede, pero hay otro que también intercede, y ese es el Espíritu Santo. Y entonces una hermana que estaba presente le lee al pastor 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde dice que hay un solo Dios, el Padre, y un solo intercesor entre ese Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Y entonces el pastor se enoja y dice, ¿y qué importa si nosotros tenemos 2 o 3 intercesores? Contradiciendo un claro escrito está, pues si ponemos a otro entre ese Dios único verdadero, el Padre de Cristo, y nosotros, si ponemos a otro que no es Cristo, aquí la inspiración nos dice quién se puede estar colando en esa adoración. Y ya vimos la historia de la escalera de Jacob. Dios está en la punta más alta, Cristo es la escalera que toca el cielo con su divinidad y que toca la tierra con su humanidad. Y hay ángeles de Dios que suben y bajan a través del Hijo del Hombre. En esa ecuación no entra otro. Ojo a quién estamos adorando, porque sutilmente podemos estar cumpliéndole a Satanás lo que anhelaba desde el cielo, la adoración. Si no hay un claro así dice Jehová, no lo acepten, no lo crean, no lo hagan. Y aunque nuestros padres hayan tenido otro Dios, no estamos condenados a sufrir la maldición. Dice la Biblia que no estamos condenados, aunque los padres hayan comido las uvas agrias, no por eso los hijos tenían que nacer con dentera. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí entra el poder del perdón, el poder modificar la genética. Aunque nuestros padres tuvieron a otro Dios, porque no investigaron, porque no estudiaron la Biblia, porque capaz no aceptaron la verdad, y por su idolatría de adorar a otro Dios o a varios dioses nos han heredado malas cartas, podemos cambiarlas. Y esto es por la misericordia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dijo Cristo que si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, esa maldición heredada puede transformarse en una bendición. Podemos cortar la maldición. Y es que no podemos amar, no podemos confiar en quien no conocemos. En medicina esto se llama epigenética, poder escribir arriba de nuestra genética. Jesús, nuestro precioso Salvador, nos llama ahora a tomar una posición firme sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Es conocer a Dios, el Padre, como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo que Él envió al mundo. O sea que necesitamos tomar una posición firme en esa verdad eterna que nos va a dar la vida eterna. Y dice, si sufren con Él, los coronará con gloria en su reino eterno. Si están dispuestos a sacrificar todo por Él, y es todo, porque cuando tenemos conceptos claros de Dios, todos te van a atacar. Se va a sacrificar hasta la reputación. Se va a sacrificar a lo mejor el ministerio, la carrera. Hasta te pueden expulsar de la sinagoga, pero solo entonces Cristo será tu Salvador. Pero si escogen su propio camino, sus propias creencias, tu trabajo, tu buen nombre, avanzarán hacia la oscuridad, hasta que sea demasiado tarde para asegurarse la recompensa
eterna, que esa es la vida eterna. Entonces, podemos, si así lo deseamos, heredar a nuestros hijos bendición y no la ira de un Dios celoso. ¿Acaso no anhelan heredar bien a sus hijos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Tomamos el nombre de Dios en vano cuando nos decimos hijos de Dios? Que conformamos la esposa de Dios, pero como las mujeres de Isaías capítulo 4, el versículo 1, le decimos solo danos tu nombre, para que nos quites la afrenta, pero de nuestra comida, del pan vivo, de nuestra vestimenta, de Cristo y de su justicia, de eso nosotras nos encargamos. Obrando, adorando distinto, pero llamándonos la iglesia de Dios. Y dice el mandamiento, no serán inocentes. Ahora, le estamos poniendo el nombre de Jehová a otro ser que no es ni él ni su hijo, porque Cristo hereda todos los nombres de su Padre, era toda la potestad. Al Padre le place que en su Hijo habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Más adelante vamos a ver que los israelitas en el desierto, en el monte Sinaí, hacen un dios, un ídolo. ¿Y saben qué nombre le pusieron? Le pusieron Jehová. Metieron a un tercer ser en la ecuación. ¿Y saben qué pasó? No dieron por inocentes, fueron culpables. Y la promesa es que tendremos el poder de conocer a Dios y de adorarlo solo a Él a través de su imagen. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está adentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese único Dios verdadero tiene su día de adoración, y ese día es el sábado. El sábado existe desde la creación. No le fue dado a los judíos. En la creación no había judíos. Es para toda la humanidad. Fue hecho para el hombre. Y hasta la tierra nueva, el sábado continuará en vigencia, así como el Dios del sábado. Escuchaba a un pastor que decía que en el Antiguo Testamento no se ve claramente a 3 seres distintos que conformen a un Dios por el problema del politeísmo. Pero yo les pregunto, ¿qué politeísmo había en el jardín del Edén? ¿Qué politeísmo tenían Adán y Eva? Vayan a todas las citas, tanto de la Biblia como de la inspiración, desde la eternidad hasta la entrada del pecado, y solo verán a 2 seres, un padre y su hijo unigénito. Una vez que el pecado gobernó este mundo, entró en acción el tercer poder, como lo llama la sierva del Señor, porque fue prometido el Hijo del Hombre. Y esa promesa que dice, te acordarás, como dice la versión Reina Valera Gómez, es una promesa, no se te va a olvidar. Y un resultado de entrar en el reposo, según la inspiración, es que se mantiene vivo el conocimiento del único Dios verdadero. O sea que si el sábado se hubiera mantenido vigente todo el tiempo, no hubiéramos perdido ese conocimiento del Dios de la Biblia. Y ojo, porque el Dios falso también tiene su día de adoración. El profeta Daniel profetizó que el cuerno pequeño cambiaría la ley. La Iglesia Católica llegó y cambió 2 mandamientos, el que habla del único Dios verdadero y de su imagen, y el mandamiento del sábado, porque es que van juntos. Va junto el Dios
y el día en que adoramos a ese Dios. Y cualquiera que tenga una de estas dos doctrinas, dice la Iglesia Católica, ya sea la Trinidad o el domingo, se está sometiendo a nuestra autoridad, porque en la Biblia no hay base para ninguna de estas doctrinas. Y no solo lo dice la Iglesia Católica, también lo dicen los pastores, los dirigentes de la Iglesia Adventista. La doctrina de la Trinidad debe creerse por fe, porque en la Biblia no hay un solo texto que le explique, como sí lo hay para todas las otras doctrinas que nosotros creemos. Pero no, para la de la Trinidad no hay un solo texto, es solo por fe. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieren larga vida? El secreto, honrar a los padres. Estudiando lo que pasa o los secretos, las prácticas que se tienen en las zonas azules, que son donde las personas llegan a vivir más de 100 años, uno de los tips es que tienen en alta estima a sus padres. ¿Recién lo descubren? Bueno, hace más de 3000 años Dios ya lo había dicho. Honren a sus padres, en especial a nuestro Padre Celestial. Y lo que Él diga, aceptémoslo. Lo vamos a obedecer simplemente porque es nuestro Padre. Y si Él dijo, adoren a mi Hijo, lo adoramos. ¿Por qué? Porque Él manda. Y aún es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No matarás. Más tarde, la Biblia, explicando este mandamiento en el libro de Juan, dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Así que no necesitamos un acto. Simplemente con un sentimiento ya podemos estar quebrantando este mandamiento. Pero ánimo, tengan la confianza que no vamos a matar ni con nuestras palabras, ni con nuestros actos, ni con nuestros pensamientos, ni aún con nuestros sentimientos, porque Dios ha prometido no matarás. Y muchas personas, cual los antediluvianos, modifican un claro escrito está y dicen, Dios no va a destruir al que transgreda su ley, porque Dios está sujeto a sus propias leyes. Pero dice la inspiración que si Noé hubiera ahogado a un antediluviano, hubiera roto este mandamiento. Sin embargo, Dios ahogó al mundo entero y en este acto se demostró su amor, su misericordia y su justicia. Dirá el barro al que lo creó, ¿qué haces? No cometerás adulterio. Estoy segura que todos comprendemos este mandamiento de manera literal, así que puse una mujer en esta imagen, que es la que está coqueteando con otro, porque quisiera llevar este mandamiento al plano espiritual. Y nos dice la inspiración, comentando sobre este mandamiento, todo culto falso es adulterio espiritual. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto falso, es también una orden de adorar a Dios y servirle solo a Él. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con ligereza impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que debiera rendírsele culto. Detesta la idolatría, pues su influencia es corruptora, envilece la mente y conduce a la sensualidad y toda clase de pecados. Y es que en la Biblia, cuando hablamos de una mujer, estamos hablando o se está simbolizando a la iglesia, que es la novia del Cordero. Así que cuando nosotros, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia, estamos esperando a otro que no es el novio, que venga a nuestra vida y nos convenza, nos transforme, nos purifique, nos lleve al desierto, hable a nuestro corazón, venga a vivir con nosotros y haga el cambio, estamos en adulterio. Es más, dijo Jesús, no necesita llegar ese otro. Con solo desear a otro, pensar en otro, introducir a otro en nuestra mente, ya estamos adulterando en el corazón. No necesita hacerlo. Con solo pensarlo, ya está anotado en el libro del cielo como adulterio. Ha sido infiel.
Entonces, si yo, como la esposa de Cristo, como iglesia, deseo que otro, un tercer ser, otro Dios, venga a mí para limpiarme, para entrar en mí, otro que no es el esposo que dio la vida por la iglesia, otro que no es quien pagó la dote y que nos apartó para sí mismo, estoy en gravísimo adulterio. Y no es necesario que lo diga, no es necesario que lo grite, ni que lo predique, ni tenerlo claro, ni saber explicarlo. Ni siquiera necesito hacerlo. Con solo pensarlo, con solo tener la intención de esperar a otro que no es mi prometido, que ese otro venga y me llene, ya estamos en adulterio. Y el apóstol Santiago exclama: adúlteros, están esperando que otro se derrame en ustedes. Pero es una promesa. No cometerás adulterio. Y tengan la confianza de que no hay un por qué sigamos cometiendo adulterio espiritual. Y si lo hemos cometido en el pasado, si hemos deseado que otro, que no es el esposo, que no es Cristo, venga a nuestros corazones, nos hable, nos seduzca, nos llene de él, hay un acto que puede hacer el marido, según la ley que vamos a ir leyendo más adelante. Cuando había una mujer que ya no era virgen, si el marido la aceptaba y no la repudiaba, ese hombre le devolvía el valor, le restituía la dignidad a esa mujer. Y todo el pueblo iba a pensar que esa mujer era virgen, porque el marido le estaba restituyendo hasta cierto punto esa dignidad, esa virginidad que había perdido. Y Cristo va a hacer eso con nosotros. Si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro esposo, nos va a devolver esa dignidad ante el universo entero. Seremos esa virgen pura para Cristo, esa mujer que no anduvo coqueteando con otro ser que no era el prometido, que dio su vida por ella. No hurtarás. Una promesa más de nuestro Padre. Tengan la seguridad de que yo he prometido, dijo Dios, que no van a robar, que van a tener el poder de no tomar las cosas de su prójimo. Y eso aceptémoslo, hagámoslo nuestro. Ahora los gobiernos están diciendo que hay que quitarle sus bienes a los ricos para poder dárselo a los pobres. Pero eso es robar. Estos gobiernos se están manejando fuera de la promesa de Dios. Están poniendo su propia autoridad antes que la de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es que la calumnia se propaga más de lo que suponemos. Este mandamiento de no hablarás falso testimonio significa mucho más de lo que a veces nos damos cuenta. Se da falso testimonio vez tras vez con liviandad, aún acerca de los obreros a quienes Dios envía. Y esas semillas de envidia, de malos pensamientos, de hablar mal, germinan y van a producir una cosecha según su especie. Y dice la inspiración que esta cosecha será recogida por aquel que plantó la semilla con su boca. Y recuerden, la tribu de Dan, por andar calumniando con su boca, no entrará por las puertas de la ciudad santa. Este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, es una promesa. Reclámela. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es un síntoma de no estar agradecidos. Este acto comienza en el pensamiento, es un acto oculto. Porque cuando agradecemos por las bendiciones que Dios nos ha dado, no nos da el corazón para andar codiciando lo que es de nuestro prójimo. Y la codicia es grave porque nos hace infelices y aún muchos pecados comienzan solo con codiciar. Y en este versículo se nos da la promesa
de que vamos a poder vencer aún en los pensamientos, porque la codicia es en la mente. Aún esos pensamientos malos, ten la certeza y la seguridad de que yo, como Jehová tu Dios, he prometido que no los vas a tener. Y de esta manera terminan las 10 promesas. La ley de la libertad. Estas promesas nos hacen libres, nos llenan de gozo, nos dan paz, porque es una promesa. Así que tenemos el poder de cumplirlas, porque el que lo prometió es fiel. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Moisés les dice: no teman. Esta manifestación del poder de Dios es para que confíen en Él. Porque si Él tiene todo este poder que está manifestando, también tiene poder para cumplir sus promesas. Dios está bajando solamente a hablar con su pueblo, pero ellos no lo quieren oír. Y veíamos en el capítulo de ayer, con la hermana Ale, que el pueblo le decía: nosotros haremos. Moisés, nosotros vamos a hacer todo, pero habla tú con Dios. Y ahí está el problema. Dios lo único que quería de ese pueblo era que escuchen su voz, que escuchen sus promesas, las promesas que Él tiene para ellos, que escuchen lo que Dios va a hacer en ellos. Pero el pueblo quiere actuar, el pueblo quiere obrar. Y ahí está la causa de su estrepitosa falla, del constante récord de pecado en el pueblo de Israel. Ellos no quieren escuchar a Dios, ellos quieren hacer. Y Dios lo único que les está pidiendo es que lo escuchen. Dios no puede obligarlos. Si ellos no quieren escucharlo, va a hablar con Moisés y Moisés va a comunicar las palabras de Dios al pueblo. Y este mismo es el gran problema de muchos adventistas actualmente. No quieren que Dios les hable directamente a ellos. No quieren que Dios les revele a ellos su palabra. No quieren creer, no quieren aceptar que mientras ellos están leyendo la Biblia, Dios personalmente a cada uno de nosotros nos va a revelar qué es lo que dice el texto. Y están esperando que un pastor, que un dirigente, que alguien más consagrado que ellos les quiera decir qué significan las palabras de Dios. Y Dios no quiere eso. Él personalmente quiere hablar con nosotros, quiere mostrarnos sus misterios a nosotros. Él dijo: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré a ti personalmente cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aún así, el pueblo no quiso. Y vez tras vez vemos que esta historia, paso por paso, en cada detalle, se cumple al pie de la letra con nuestra amada Iglesia Adventista, con el pueblo de Israel espiritual. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dios le dice al pueblo, ahora a través de Moisés, que no se hagan ídolos físicos, no se hagan ídolos de metales. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti
y te bendeciré. Ahí se le da un recuerdo también de las leyes de los sacrificios. Y Dios se lo dice, aunque no tenían el santuario todavía, se lo dice así a Moisés, sin darle un contexto. ¿Por qué? Porque todos los sacrificios que se hacían en el altar habían sido dados desde los días de Adán y Eva. Cristo, en consejo con su Padre, ambos, instituyó el sistema ceremonial de sacrificios para que la pena de muerte, en vez de caer inmediatamente sobre el transgresor, fuera transferida a la víctima, que debía prefigurar la ofrenda admirable y perfecta del Hijo de Dios. Así que todos los sacrificios que se daban en el altar representaban ni más ni menos que al Hijo de Dios, que había sido prometido desde el Edén. Todos los patriarcas lo sabían. Y es gracias a la fe en Cristo que podemos ser participantes de las bendiciones del Padre. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Así que los 10 mandamientos, con su harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros. Y aquí está la suma y la sustancia de la ley de Dios. Las bases de la salvación para cada hijo e hija de Adán se encuentran bosquejadas aquí. Pero ¿cómo podíamos reclamar estas promesas si no sabíamos que eran promesas? Ningún otro pueblo cristiano, aparte de los adventistas, profesa cumplir los mandamientos. Pero los mandamientos son promesas eternas para el hombre caído. Reclama hoy las promesas de Dios, porque nunca ha habido un tiempo cuando el pueblo de Dios haya tenido mayor necesidad que ahora de reclamar sus promesas. Que la mano de la fe pase a través de la oscuridad. ¿Y saben por qué este tiempo es cuando el pueblo de Dios tiene mayor necesidad de reclamar estas promesas? Porque la última generación tiene que reflejar perfectamente el carácter de Dios. Atravesemos nuestra mano a través de la oscuridad y aferrémonos al brazo del poder infinito. Mientras nos referimos a la necesidad de separarnos del pecado, recordemos que Cristo vino a nuestro mundo a salvar a los pecadores y que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. No debemos limitar el poder del Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Él quiere que acudamos a él tal como somos, pecadores y contaminados. Su sangre, ¿de quién? Del Santo de Israel, es eficaz. Les ruego que no contristen al Espíritu Santo continuando en pecado. Cuando Satanás nos acuse de nuestra gran pecaminosidad, repitamos las palabras de Cristo: el que viene a mí, de ningún modo le echo fuera. Mis amados, el Señor nos ha dado sus santos mandamientos para que sean una muralla de protección en torno a nosotros. Y nos dice la inspiración que los que deseen preservarse de la contaminación de los apetitos y pasiones pueden llegar a ser participantes de la naturaleza divina, perfectos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos por todas sus misericordias, porque usted se ha dignado a hablar con nosotros a través de su Hijo a pesar de nuestros pecados. Gracias porque nos ha dado sus promesas, en especial estas 10, en las que usted ha prometido lograr la perfección en nosotros. Cumpla estas promesas en nuestra vida, Padre, para que podamos reflejar perfectamente su carácter. Gracias por el gran privilegio de poder conocerlo, a usted a través de su Hijo. Gracias porque envió a su Hijo, nuestro Señor Jesús, a esta tierra para que nos redimiera, nos lavara y, Señor, ponga claro en nuestra mente quién es el que tiene que ser derramado en nosotros, quién es el esposo de la iglesia, para que no nos hallemos en adulterio espiritual. Que podamos aceptar a Cristo como el todo para la iglesia, como el consolador, el abogado, el intercesor, el que pagó la dote y que nos redimió con su propia sangre para mostrarnos ante usted como una virgen pura, Padre. Gracias por su perdón, por su misericordia, por el plan de redención y por todas sus bendiciones. Esto lo agradecemos y lo pedimos no por nuestros méritos,
sino en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el todo para la Iglesia. Amén.